Fijaros que el sistema circulatorio nosotros lo podemos ver como unos conductos generales con una bomba que son los que van a dar el flujo sanguíneo necesario a cada uno de los órganos, y después unos sistemas locales, una circulación que sería la central, unos sistemas locales que cada uno va a ir a un órgano diferente, y por lo tanto vamos a tener una regulación general de todo el circuito y una circulación local. Hay varias formas de estudiar o de clasificar los sistemas de control. Ninguna forma es totalmente buena para la clasificación. Una de las formas que podríamos nosotros clasificarlos sería lo que sería un control general, o de todo el sistema circulatorio, y un control local. El control general es el que asegura la presión de perfusión necesaria para la mayor parte para todos los órganos, y por lo tanto en muchos libros lo veréis como control de la presión arterial. Y el control local es el que es diferente o puede ser diferente para cada uno de los órganos dependiendo de la actividad de cada uno de estos órganos. Es decir, que si hay un órgano que es metabólicamente muy activo, por ejemplo aquí tendría que recibir más flujo que los órganos que son metabólicamente menos activos. Ahora, el estudio de la regulación también puede hacerse por el sitio que genera ese control, y es un poco más preciso, y por lo tanto he elegido esta clasificación. Podemos clasificar los sistemas de control en extrínsecos, es decir, que provienen su control de sitios que no están, zonas que no están dentro del sistema circulatorio, como es el control nervioso y como es el control hormonal. Control nervioso y control hormonal no se encuentran dentro de células del sistema circulatorio. Hay unos sistemas de control intrínsecos que se encuentran dentro de células del sistema circulatorio, que pueden ser el músculo cardíaco, o que puede ser el músculo liso de las paredes vasculares. De esto creo que ya os han hablado, porque el músculo cardíaco sabéis que si se estira más se contrae luego con más fuerza. El músculo liso de las paredes vasculares depende de la cantidad de flujo que haya, pues se dilata o se contrae para ajustar la cantidad de flujo. Y factores locales, que en los factores locales nosotros queremos decir que son las células de los tejidos cercanos, que son, por ejemplo, factores metabólicos de los órganos que están cercanos al tejido circulatorio. Por lo tanto, si os dais cuenta de esto, la mayor parte de los factores extrínsecos, nerviosos y hormonales, son los que van a regular lo que es la circulación general, mientras que intrínsecos y locales regularían más la regulación periférica, pero no es totalmente cierto, porque el músculo cardíaco, en los factores intrínsecos del músculo cardíaco, también ayudan a regular lo que es la circulación general. Bueno, pues vamos a empezar viendo los factores extrínsecos, y dentro de los factores extrínsecos que tenemos factores nerviosos y factores humorales, los que son nerviosos. Esto seguro que a lo mejor también lo sabéis, que el sistema de control nervioso al sistema circulatorio se hace por el sistema nervioso autónomo.
Pero para estudiar bien cómo es el sistema de control no nos basta solamente pensar en la parte motora del sistema nervioso autónomo, sino que también tenemos que verlo tanto la parte motora como la parte sensitiva, como los centros de control. Es decir, en todo sistema de control nosotros tenemos un centro de control. A este centro de control llega una información sensitiva, que en este caso será información sensitiva por vía nerviosa de una neurona sensitiva. Una vía motora con información que va del sistema nervioso hacia la parte periférica, y una zona que llamamos centro de control. Por lo tanto, esto forma un arco reflejo, por lo cual se detecta algo por la vía sensitiva, va al centro de control, el centro de control decide si esta información sensitiva está dentro de lo que es normal o dentro de lo que es anormal, y según detecte que es anormal, estimula a la vía motora, y la vía motora produce una acción. Esta vía motora ya sabéis, porque lo habéis visto ya en excitabilidad, que va a ir por el sistema nervioso autónomo, es decir, puede ir por la parte parasimpática, sistema nervioso parasimpático, o el sistema nervioso simpático, que seguramente vamos a ver si recordamos dónde se encuentra. Bueno, vamos a ver la parte motora. ¿Dónde se encuentra la parte motora del sistema parasimpático? ¿Lo habéis dado? Sí, ¿verdad? El sistema parasimpático, anatómicamente, ¿cómo se llama también? Para recordar dónde está. Sí, vegetativo es lo mismo que autónomo. O sea, con vegetativo sabríamos que puede ser simpático o parasimpático. Pero el parasimpático, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso y son parasimpáticas, ¿en qué sitio están? Intentad recordar. ¿En el encéfalo, en la médula, en un ganglio? ¿Dónde están? El cuerpo de las neuronas. ¿Sistema nervioso central o periférico? A ver, empecemos por él. Central. Bueno, no sé, esto es un poco de eso. No habéis dado nada de nervioso, ¿no? ¿O sí? ¿No os acordáis? ¿Sistema nervioso central cuál es? Vamos a empezar por... ¿Cuál? Encéfalo y médula. Bien, encéfalo y médula. ¿Y está? Entonces, ¿qué creéis? ¿Está en el sistema nervioso central? Parte sí, parte no. La primera neurona del sistema nervioso parasimpático, una pista. El sistema nervioso parasimpático se llama también cráneo sacro. Cráneo sacro. Quiere decir que está la médula, la parte sacra, sí. Pero como se llama cráneo sacro, quiere decir que parte se va a encontrar en el bulbo. Fijaos en ese dibujito que hay aquí. Esto es el bulbo, a lo mejor es que no se nota. Por aquí está el encéfalo, el bulbo raquídeo que todavía está dentro del cráneo. En el bulbo está la parte craneal del sistema parasimpático, la primera neurona del sistema parasimpático. Esta sería la primera neurona, y esta primera neurona contacta con una segunda neurona que sí que es cierto que está periférica, y esta segunda neurona, en el caso del sistema parasimpático, se suele encontrar en los órganos que inervan, es decir,
El sistema parasimpático, uno de los sitios más importantes que inerva es el corazón. Y dentro del corazón, la primera neurona llega a las paredes del corazón y en esas mismas paredes del corazón se encuentra la segunda neurona del sistema parasimpático que va a inervar el nodo seno auricular, o hay también segundas neuronas que inervan el nodo auriculoventricular. Bien, ¿quién recuerda cuál era el neurotransmisor de la primera neurona? Neurotransmisor del parasimpático de la primera neurona. Acetilcolina. Vale. ¿Y cuál era el neurotransmisor parasimpático de la segunda neurona? Es decir, la primera neurona es esta, que tiene el cuerpo en el bulbo. Esto sería el 10º par o vago. Y la segunda neurona se encuentra en las paredes del corazón. ¿Y cuál era el neurotransmisor? Acetilcolina también. Es decir, acetilcolina la primera neurona, acetilcolina la segunda neurona. La otra parte motora que va a influir en el control circulatorio es el sistema simpático. ¿Os acordáis dónde está el sistema simpático? La primera neurona. En médula. ¿Y en qué parte de la médula? Igual que el parasimpático se llamaba sistema cráneo-sacro, el sistema simpático se llama, os lo han contado, tóraco-lumbar. Con tóraco-lumbar ya sabéis dónde está la primera neurona. Tórax y parte lumbar de la médula. Por lo tanto, el sistema simpático, su primera neurona puede estar, pues por ejemplo aquí, que sería la médula torácica, y la segunda neurona, ¿dónde está? En un ganglio. Generalmente la segunda neurona simpática no está cerca de los órganos que inerva, sino que está alejada, está en un ganglio, más bien relativamente más cerca del sistema nervioso central que de los órganos que inerva. Bien, pues esto que tenemos aquí es la cadena de ganglios lateral, y una segunda neurona del sistema nervioso simpático va a inervar una gran parte del corazón. El sistema nervioso simpático tiene una gran cantidad de ramificaciones, por lo tanto la segunda neurona se ramifica mucho más que el sistema parasimpático e inerva una gran parte de lo que es el corazón. Y también inerva, o también llegan terminaciones a los vasos sanguíneos, al músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Cuál era el neurotransmisor del parasimpático, la primera neurona? Digo, del simpático, perdón. De la primera neurona, acetilcolina. Y de la segunda neurona, adrenalina y noradrenalina, más noradrenalina que adrenalina. Os lo digo, más noradrenalina que adrenalina en el caso de inervación nerviosa, porque el sistema simpático tiene una peculiaridad, y es que inerva la médula suprarrenal. Y al inervar la médula suprarrenal, que también la primera neurona es acetilcolina, la secreción de la médula suprarrenal sobre todo es adrenalina. Es menos noradrenalina y más adrenalina. Es decir, recordad que cuando es una inervación simpática nerviosa, sobre todo el neurotransmisor es noradrenalina, mientras que si es una liberación por la médula suprarrenal es adrenalina. La liberación de la adrenalina por la suprarrenal ya no es, ya es una hormona, es decir, va al torrente circulatorio y actúa por vía hormonal. Por lo tanto, hoy no os voy a hablar de ella, sino que os voy a hablar de lo que se hace por vía nerviosa, es decir, por casi sinapsis. Bien, pues en primer lugar vamos a ver qué es lo que hace el parasimpático. Y el parasimpático, casi todo la acción va a ser en el corazón,
La segunda neurona del parasimpático va a inervar sobre todo el nodo senoauricular y el aurículo ventricular. Sobre el nodo senoauricular lo que va a hacer el parasimpático es disminuir la frecuencia cardíaca. Y sobre el aurículo ventricular lo que va a hacer es enlentecer la conducción. También tiene un efecto sobre disminuir la fuerza de contracción, un poquito de efecto disminuyendo la fuerza de contracción de los ventrículos. El simpático, sobre todo, va a actuar aumentando la fuerza de contracción del músculo ventricular, pero también va a actuar aumentando la frecuencia cardíaca. O sea, van a tener efectos contrarios. Y vamos a ver cómo lo hacen. Hemos visto que el parasimpático, la segunda neurona libera acetilcolina. Bien, pues la acetilcolina va a actuar sobre receptores muscarínicos o M2, y sobre estos receptores lo que va a hacer va a ser inhibir los canales de sodio y de calcio, y va a estimular o va a abrir los canales de potasio. ¿Qué pasa si se cierran canales de sodio y de calcio? ¿Aumenta o disminuye la excitabilidad? Disminuye, porque cuando se abren canales de sodio y de calcio entran iones positivos, se produce una depolarización, y la depolarización aumentaría la posibilidad de descarga. Sin embargo, aquí lo que hacen es inhibirse, es cerrarse, o sea, disminuye la conducción por estos canales. Y sin embargo aumentan los de potasio. Al aumentar los de potasio, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué influye el potasio? En la repolarización. Quiere decir que en las células marcapasos se produce un potencial de acción. Cuando luego se repolariza más, porque hay más canales de potasio. Por lo tanto, tenemos una célula más hiperpolarizada, y después, como estos canales están más cerrados, se va depolarizando mucho más lentamente que en una célula normal. Una célula marcapaso normal, que vamos a pintarla aquí en rojo, una célula marcapaso normal, el potencial de acción se hiperpolarizaría menos y se depolarizaría más rápido. Mientras que una célula marcapaso, en la que está activa la acetilcolina, lo que está pasando es que se va depolarizando más lentamente, porque estos canales conducen menos. Por lo tanto, lo que tenemos es que la pendiente de depolarización se hace menos pendiente, y por lo tanto se enlentece el ritmo cardíaco a nivel del seno auricular. Aquí lo que vemos es que también disminuye la fuerza de contracción. Si activamos el parasimpático, la fuerza de contracción ventricular, lo que es la presión intraventricular, también disminuye. ¿Qué es lo que hace el simpático? Pues el simpático va a actuar sobre unos receptores adrenérgicos beta 1, y la acción sobre estos receptores adrenérgicos es la contraria de lo que decíamos con los receptores muscarínicos de acetilcolina. Es decir, lo que van a hacer es potenciar, aumentar la conductividad de los canales de sodio y de calcio, y disminuir la de los canales de potasio. Por lo tanto, lo que va a suceder es, en las células que no son marcapasos, aumenta la cantidad de calcio que entra dentro de la célula. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar si entra más calcio? Despolarización mayor, pero además, si entra más calcio, ¿qué efecto hace eso sobre la contracción?
más contracción. Cuanto más calcio entra, más contracción. Esto tanto a nivel del corazón como a nivel de los músculos lisos de los vasos. Más fuerza de contracción, mayor velocidad o mayor depolarización y por lo tanto se llega antes al umbral y por lo tanto se produce mucho antes el potencial de acción en las células marcapaso y menos hiperpolarización, por lo tanto todo hace que se llegue antes al umbral y por lo tanto que se acelere la frecuencia cardíaca. Esto es solamente un detalle para que veáis que es que la inervación simpática no es simétrica y que el simpático derecho tiene un efecto mayor sobre la fuerza de contracción y tiene un efecto bastante más pequeño sobre la frecuencia cardíaca. Y sin embargo, el simpático derecho tiene menos efecto sobre la fuerza de contracción ventricular y actúa mucho más sobre la frecuencia cardíaca. El cambio en la fuerza de contracción es muy potente. Es decir, el simpático es muy potente aumentando la fuerza de contracción cardíaca. Sin embargo, el parasimpático no es tan potente disminuyendo la fuerza de contracción. Pasa aquí que sobre la frecuencia cardíaca va a tener un efecto más importante el parasimpático y sobre la fuerza de contracción un efecto más importante el simpático. Aunque podemos recordar que los dos son inversos. Es decir, el simpático aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza de contracción y el parasimpático disminuye la frecuencia, disminuye la fuerza de contracción. Bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el corazón en estado normal, como estáis ahora, está sometido a la acción del sistema nervioso? O sea, ¿está funcionando el simpático y el parasimpático o no? ¿O solamente se pondrían en funcionamiento en caso de algún tipo de contratiempo? Está activo. ¿Qué creéis que está más activo, el simpático o el parasimpático? El parasimpático está más activo, ya lo sabíais. No lo sabíais. Bueno, ¿cómo se puede saber eso? O sea, si yo me lo pregunto ahora y no lo sé, ¿qué se podía hacer para saber si el simpático o el parasimpático es el que está activando más o menos? Me tomo el pulso y ¿cómo sé si eso se debe a que está actuando mucho el simpático, a que está actuando mucho el parasimpático, a que está actuando mitad-mitad? ¿Cómo puedo saberlo? Si está muy acelerado, ¿qué llego a la conclusión? ¿De que hay mucho parasimpático o poco? O sea, que hay poco parasimpático o mucho simpático. Pero ¿cuál es más? ¿Cuál gana ahí? Ahora me tomo yo el pulso y tengo, vamos a suponer, que 70. ¿Que el simpático qué le pasa? ¿Que es mucho o poco? Podría ser, pero ¿cómo podríamos saberlo? Un experimento, plantéame un experimento, porque realmente sin un experimento así un poco atroz no podemos saberlo. Vamos a ver, y si no sea no tan atroz, uno que sea que lo se pueda hacer incluso a una persona. Exacto, por ahí van las cosas. Tanto el simpático como el parasimpático actúan sobre receptores. Entonces, una forma de hacerlo es inhibir los receptores, ¿no? ¿Y qué harías? Que no va a cambiar nada, que tú das receptores, bloqueas, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Bloquearías? Bloquearías, se puede hacer porque hay antagonistas. Hay antagonistas que se parecen a la noradrenalina, pero no lo son, y que si los pones, bloquean los receptores. Y si bloquean los receptores, no tenemos ya acción de la noradrenalina. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho en este experimento. Fijaros que lo que se representa aquí es la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca esta que teníamos en reposo
era unos 60 y tantas pulsaciones por minuto. Y lo que se da, por ejemplo, fijaros nada más que en lo rojo de momento. En esto rojo lo que se da es un inhibidor de los receptores beta, lo que se te había ocurrido a ti. Se da un inhibidor de los receptores beta y como veis, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la frecuencia cardíaca. El propanolol, que es un inhibidor, disminuye la frecuencia y pasa de 60 a 50. Por lo tanto, sí que era verdad que el simpático sí que estaba haciendo algo. Ahora, en otros animales diferentes o personas, realmente, como no me he leído el experimento, no sé si esto se refiere a un animal o a persona, lo que se hace es que se inhiben los receptores muscarínicos con un inhibidor de los muscarínicos, atropina. ¿Y qué es lo que pasa? Que de 60 que teníamos, la frecuencia pasa a 120. Fijaros, ¿qué está haciendo más efecto? El parasimpático, tenías razón. El parasimpático está inhibiendo más que el simpático está estimulando, en condiciones normales. Y ahora lo que se hacía a continuación es en estos animales en los que se estaba haciendo, en los que se había bloqueado el sistema parasimpático, a continuación se bloquea también el simpático. Es decir, aquí vamos a tener bloqueado tanto simpático como parasimpático y se nos queda una frecuencia en aproximadamente 100, pues, 100 por minuto. Y en estos otros animales les bloquean el parasimpático, les habían bloqueado el simpático y ahora el parasimpático. Y casualmente se quedan también en 100. ¿Qué quiere decir? Que si no tuviéramos realmente ni simpático ni parasimpático actuando, el corazón estaría a una frecuencia mayor. Es decir, que el corazón en situación normal está relativamente frenado. ¿Por quién? Por el parasimpático. Es decir, el parasimpático está casi siempre frenando y frenando bastante el corazón. Esto en condiciones normales. Sube porque aquí le bloqueamos el parasimpático. O sea, aquí le hemos bloqueado el simpático. Y entonces baja la frecuencia. Pero no hemos bloqueado el parasimpático y el parasimpático está inhibiendo. Cuando nosotros aquí le damos la atropina, que es el inhibidor del parasimpático, entonces quitamos esta inhibición y la frecuencia sube hasta 100. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el corazón no necesita del sistema nervioso para funcionar. Si quitamos, que eso ya lo sabíais, si cogemos un corazón, como decía un compañero vuestro, cogemos el corazón o le sacamos del cuerpo y le mantenemos simplemente nutrido, late, no necesita ni simpático ni parasimpático para funcionar. Lo que pasa es que el simpático y parasimpático le cambian la frecuencia. Eso es lo que significa. Y incluso late con una frecuencia mayor, porque el parasimpático predomina. Bueno, tanto el efecto del simpático y parasimpático, por lo tanto, hemos visto que actúa sobre el corazón y de forma inversa. Ahora vamos a ver qué pasa en la circulación periférica. En la circulación periférica, el simpático va a actuar sobre receptores alfa 1 y beta, sobre todo beta 2. Sobre receptores alfa 1 va a producir vasoconstricción y sobre receptores beta va a producir vasodilatación. Los receptores beta son menos abundantes en la circulación periférica, se encuentran en los músculos esqueléticos y dependiendo de la cantidad relativa de receptores alfa 1 y beta 2, eso es lo que se produce en general. Si hay más receptores alfa 1, se produce vasoconstricción y si hay más receptores beta 2, se produce vasodilatación. Fijaros que el parasimpático prácticamente no actúa a nivel de la circulación periférica.
Es decir, tenemos que a nivel del corazón actúan simpático y parasimpático, pero a nivel de la circulación periférica el simpático es el regulador más importante. El parasimpático solo sabemos que actúa sobre muy pocos vasos, en la cabeza pues sobre las glándulas salivares. En las glándulas salivares sí sabemos que se produce vasodilatación, y en los vasos genitales también sabemos que se produce vasodilatación, pero este efecto del parasimpático no suele ser directo, o sea, no es la acetilcolina sobre el músculo liso directamente, sino por intermediarios. Por ejemplo, en el caso de los genitales por óxido nítrico, o en las glándulas salivales por bradiquinina o otras sustancias. Por lo tanto, que se os quede la idea de que el simpático va a ser el principal regulador del tono arterial, mientras que el parasimpático es muy importante regulando la frecuencia cardíaca. También tenéis que daros cuenta de que, como hemos visto, que el simpático es el que es muy importante a nivel de regular el tono vasomotor periférico. No es igual ese tono vasomotor para todos los órganos. Aquí tenemos representado lo que sería el flujo en reposo, que es el azul, y el flujo con los vasos totalmente relajados, que es toda esta columna blanca. Entonces, ¿qué os dice esto? ¿Cuál es de todos estos órganos que hay aquí, el miocardio, sistema nervioso central, músculo esquelético, tracto gastrointestinal, hígado, piel, riñón, glándulas salivares, grasa, cuál es el que os parece que se encuentra más vasodilatado? El riñón es el que, fijaros que en reposo tiene más flujo que con los vasos máximamente dilatados, lo cual quiere decir que la posibilidad de dilatar estos vasos ya no da mucho más de sí. El riñón tiene un flujo muy alto, y es un flujo muy alto que no se corresponde a que necesite mucha nutrición, como sabéis, sino a que tiene una función especial, que es la filtración de la sangre, y por lo tanto recibe un flujo muy alto. Tampoco es igual la respuesta vasoconstrictora, es decir, que si nosotros estimulamos el simpático, vemos que se contraen mucho más los vasos cutáneos que lo que se contraen los vasos musculares y renales, porque aquí lo que estamos midiendo es la resistencia periférica. Esta vasoconstricción de los vasos cutáneos es muy importante porque, fijaros, ¿para qué vale la circulación en la piel? ¿Es para nutrir la piel o tiene otra función? Temperatura. ¿Qué pasa cuando hace calor? ¿Hay más flujo, menos flujo por la piel? Más flujo por la piel. Y ese flujo por la piel no quiere decir que es que la piel cuando hace calor necesite nutrirse más, necesite más oxígeno, sino que tiene una función disipadora de calor, de temperatura. Y cuando hace frío se produce una vasoconstricción muy importante que hace que por la piel pase muy poca sangre. Esa vasoconstricción es tan importante que muchas veces incluso llega a lesionar el tejido. No sé si conocéis casos, habéis visto esos montañistas que suben a una montaña y se quedan sin nariz o sin dedos o sin, sobre todo, las orejas. Quiere decir que esa vasoconstricción llega a ser tan importante que lesiona. Eso en el caso de un montañista, pero hay personas que tienen una sensibilidad muy grande a esa vasoconstricción y también se les llega a lesionar la piel por esa vasoconstricción. Incluso en estos órganos en los que la vasoconstricción no es tan importante, por ejemplo en el riñón, que sabéis que casi siempre está bastante dilatado, cuando hay una bajada de presión muy importante, esa bajada de presión tan importante llega a producir
un estímulo simpático y una vasoconstricción que puede llegar a lesionar el tejido renal e incluso supera la autorregulación renal y lo puede llegar a lesionar. ¿Qué significado tiene el que se produzca ese aumento de la resistencia periférica? Es decir, cuando se produce a la llegada a un órgano, en las arteriolas se produce una vasoconstricción. Aquí estarían los capilares y las venas. Si aquí se produce una vasoconstricción, esto sería un aumento de la resistencia periférica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo hacemos a nivel de una pierna? Producimos una vasoconstricción y entonces, ¿qué pasaría en esta parte de aquí, que es la parte arterial? La presión, ¿cómo sería? Superior. Aquí aumentaría la presión. ¿Qué pasaría después de esta constricción, es decir, en las capilares? ¿Cómo sería la presión capilar? Igual, mayor, mayor. Vamos a ver, si yo esto lo tengo dilatado, la presión que hay aquí es más, o si yo esto lo comprimo, ¿cómo sería la presión aquí? Mayor. Vamos a ver, estoy aumentando aquí la presión, ¿de acuerdo? Y aquí estoy produciendo una compresión. ¿Va más sangre por aquí o menos? Este es el sentido de la circulación, es verdad, eso no lo he contado. Bien, este es el sentido de la circulación. Esta es la parte arterial, la arteria. Aquí tenemos la arteriola y aquí tenemos el capilar. Tiene que ser, es menor, bueno, y es menor porque hemos producido una vasoconstricción aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Era por el sentido del flujo? Bien, pues aquí disminuye la presión. Y al disminuir la presión, para la filtración y para la reabsorción, ¿qué pasará? ¿Habrá más filtración, más reabsorción? Menos filtración y más reabsorción. Es decir, parte del líquido intersticial, mayor parte del líquido intersticial va a pasar a los capilares. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí dibujado, fijaros que es que tenemos un estímulo simpático y lo que medimos, un estímulo simpático a una pierna, y medimos lo que es el volumen de la pierna. Y vemos que el volumen de la pierna disminuye muchísimo. Esta disminución del volumen de la pierna no es solo que llegue menos sangre, sino que también lo que pasa es que se produce una vasoconstricción venosa por efecto también del simpático, y también que hay un paso del líquido intersticial a los capilares y de ahí a la circulación general, y por lo tanto, por todos esos motivos disminuye. ¿Os habéis daros cuenta, por ejemplo, que el líquido intersticial depende mucho de la presión capilar? Por ejemplo, cuando os levantáis por la mañana de la cama, por debajo de los ojos, que están más hinchados, menos hinchados, esta parte de piel que es blandita y se nota mucho cuando tiene más líquido. A lo mejor si sois muy jóvenes no se nota, pero las personas mayores como yo se nota mucho. Están más hinchados, mientras que a medida que pasa el día, como la presión en la parte superior de la cara, la presión baja, esa presión baja de la cara lo que hace es que el líquido intersticial vaya pasando hacia los capilares y al final del día haya ojeras. Quiere decir que esa parte del líquido pasa a la circulación general.
Por lo tanto, siempre que haya una vasoconstricción de las arteriolas, va a aumentar la presión arterial, pero va a disminuir la presión por detrás de esa vasoconstricción. Y eso va a favorecer que el líquido intersticial pase otra vez a la circulación. Bueno, hemos visto la parte motora. En la parte motora, recordar, sistema simpático, sobre todo actúa sobre la parte periférica, también sobre el corazón. Sistema parasimpático actúa sobre todo sobre el corazón y sobre todo sobre la frecuencia. Ahora vamos a ver dónde se recibe información para que cambie la parte motora. Y se recibe la información por unos receptores de presión o varoreceptores. Los receptores de presión o varoreceptores, el más importante es el seno carotidio, que se encuentra en la bifurcación de las carótidas. Y también hay receptores de presión en la aorta, que son receptores aórticos, y en la aurícula, receptores auriculares. La información sensitiva va a ir por el nervio glosofaríngeo o noveno par y por el nervio vago. El nervio glosofaríngeo sobre todo lleva la información del seno carotidio, mientras que el nervio vago sobre todo lleva la información de los receptores aórticos y de los receptores auriculares. Aunque no es total y absolutamente estricto porque se entrecruzan los nervios, pero prácticamente la mayor parte de la información del seno carotidio va por el glosofaríngeo. Además de los receptores mecánicos, que lo que hacen es detectar presión, también tenemos quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son sensibles sobre todo a los niveles de oxígeno y se van a encontrar en el cuerpo carotidio o glomus carotidio y en los cuerpos aórticos. Fijaros que los receptores del seno carotidio se van a estimular cuando aumenta la presión. O sea, esto que tenemos aquí dibujado son potenciales de acción en el nervio glosofaríngeo. Es decir, que esto, cuando hay una presión muy baja, como 50 milímetros de mercurio, solamente hay potenciales de acción cuando sube la presión. Sube la presión, un potencial de acción. Sin embargo, cuando la presión arterial va subiendo, 75, 100, 125, fijaros que cada vez hay más potenciales de acción cuando sube la presión hasta una presión muy alta en la que los potenciales de acción son enormes. Por lo tanto, daros cuenta que los varoreceptores se van a estimular al aumento de presión. Estos varoreceptores van al centro de control, que es el bulbo, y en el bulbo se encuentra el centro vasomotor y cardíaco, que lo que va a hacer, ¿qué pasará si aumenta la presión? Si aumenta la presión, ¿cuál será la respuesta? Motora. Lo podéis leer, pero también podéis pensarlo fácilmente. Si aumenta la presión, ¿qué es lo que haríais? ¿Aumentaríais el simpático? Si aumenta la presión, ¿aumentaríais el efecto del simpático o aumentaríais el efecto del... ¿Aumentaríais la frecuencia? Si aumentáis la frecuencia, aumentáis el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la cantidad de flujo en el sistema. Si además aumentáis el simpático, aumentáis la resistencia periférica. Y si aumentáis la resistencia periférica y además el volumen minuto, la presión arterial, ¿cómo será? ¿Más alta o
o más baja? Más alta. Y si lo que pasa es que estaba alta porque hay un aumento de presión, ¿interesaría? No interesaría. Interesaría hacer lo contrario. Interesaría aumentar el tono del parasimpático y disminuir el tono del simpático. Si disminuimos el tono del simpático, disminuimos la resistencia periférica, con eso ya va a producirse una bajada de presión, y si además disminuimos el gasto cardíaco, el volumen minuto, pues además también eso va a producir una bajada de presión. Bueno, ya es 1:30, lo demás vamos a continuar mañana. Por lo tanto, esto sería una respuesta depresora. Otra cosa sería que disminuyéramos la presión. Si se detecta una disminución de presión, entonces sí que es verdad que nos convendría aumentar el tono simpático. Bueno, pues mañana continuamos. Sí. Porque si disminuyes el parasimpático es lo que produce la contracción de las arterias.